porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando el capítulo 29 del libro del Éxodo. Y estamos en esta última parte en que nos habla ahora del banquete sagrado. Todos estos elementos del capítulo 29 se refieren principalmente a la consagración de Aarón por una parte, es decir, Moisés mismo que lo consagra como su sumo sacerdote, y a sus hijos también. Hay un elemento importante que nosotros habíamos recalcado, es cuando dice: lo ceñirás con un cinturón, le ajustarás las mitras. Así el sacerdocio, decía, les pertenecerá por un decreto irrevocable. Esto es entonces lo que nos da a indicar que ese sacerdocio no es simplemente para Aarón y sus hijos, sino que después de esta manera nos está indicando que el sacerdocio tendrá una continuidad para toda la familia de Aarón. Después hemos reflexionado sobre las ofrendas de la consagración del capítulo 29 del 10 al 21, luego de la investidura también de los sacerdotes, que es muy interesante, del versículo 22 al 30. Y ahora entonces hoy en este día queremos comenzar a reflexionar sobre el banquete sagrado. Va a imaginar con banquete sagrado, ¿a qué se refiere? Dice lo siguiente, del 31 al 35. Después dice: tomarás el carnero ofrecido para la investidura y harás cocinar su carne en el recinto sagrado. Aarón y sus hijos comerán la carne y el pan de la canasta a la entrada de la carpa del encuentro. Comerán aquello que sirvió para su expiación cuando fueron investidos y consagrados. Ningún extraño deberá comer con ellos, porque son cosas santas. Si queda para el día siguiente algo de carne o de pan, deberás quemar ese resto. Nadie lo comerá, porque es una cosa santa. Esto es lo que harás con Aarón y sus hijos, conforme a todo lo que yo te he ordenado. La ceremonia de la investidura durará 7 días. Bueno, esto es entonces con respecto al banquete sagrado que se realiza justamente en el momento de la consagración. ¿Cuál es el significado? Veamos un poco. Luego dice: durante 7 días Aarón y sus hijos comerán la comida sagrada. 7 días. El número 7, que es un número siempre bíblico muy interesante, ¿verdad? Porque significa para nosotros la perfección, ¿verdad? El 3 y el 4 juntos, la totalidad más la perfección de por sí. El carnero se cocerá en un lugar santo sin que se señale dónde está ubicado ese lugar. Tampoco se hace mención de que en la morada o el atrio haya un lugar tampoco para cocinar, pese a que probablemente lo hubiera. La advertencia de que el extranjero no podrá comer de esa comida es un poco extraña, ya que no se entiende cómo un extranjero podría llegar a participar de ese rito, ¿verdad? Entonces aquí ya de por sí, pero hay entonces una prohibición bien tajante para decir que el extranjero no puede acercarse a esto, ya que no se entiende también cómo entonces ese extranjero de por sí puede llegar ya al momento ritual, porque esto no está permitido, sino que es solamente para los hijos de Israel. A la vez, se ordena que lo que sobra de la comida deberá ser quemado al día siguiente y no consumido, con lo cual la posibilidad de que sea consumido por alguien no autorizado queda descartado. Totalmente entonces se descarta todo aquello que es extranjero, todo aquel que no tiene parte en esta comida, es decir, todo aquel que no pertenece al pueblo de Israel. Lo curioso de este texto es que la unción de Aarón y sus hijos también
actúa sobre el altar que es sacrificado por el mismo rito, de manera que se dice que aquello que toque el altar adquirirá también santidad tan solo por el contacto. Bueno, esto es entonces cómo nos está indicando esto de la comida, del banquete sagrado, cómo se va realizando. Y continúa aún en el versículo 36 al 37 diciendo: cada uno de esos días ofrecerá un novillo como sacrificio de expiación. Decíamos que son 7 días, entonces cada día un novillo se ofrecerá como sacrificio de expiación por el pecado. Lo ofrecerás sobre el altar para expiar por él y lo ungirás para consagrarlo. De nuevo entonces se vuelve a insistir en este aspecto, ¿verdad?, de la consagración, pero sobre todo también de la expiación de los pecados. Durante 7 días harás tal expiación por el altar y lo consagrarás. Así el altar será algo santísimo y todo aquello que lo toque quedará consagrado. Esto es entonces lo que nos dice, ¿verdad?, con respecto al rito del banquete sagrado por una parte y también a este rito, ¿verdad?, de la consagración del altar mismo, el altar mismo de los holocaustos. Y por último nos habla en este capítulo 29, que va del 38 hasta el 46, nos habla del holocausto cotidiano. ¿Qué nos dice aquí? Cada día ofrecerás sobre el altar 2 corderos de 1 año, y esto en forma permanente. Ofrecerás uno a la mañana y otro a la hora del crepúsculo. Con el primer cordero ofrecerás también la 10ª parte de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con 1,60 litros de aceite puro de oliva y una libación consistente en 1,60 litros de vino. El otro cordero lo ofrecerás a la hora del crepúsculo, con una oblación y una libación iguales a las de la mañana, como aroma agradable, como ofrenda que se quema para el Señor. Este es un holocausto que se ofrecerá por siempre de generación en generación en la presencia del Señor a la entrada de la carpa del encuentro, porque es allí donde me encontraré contigo para hablarte. Allí también me encontraré con los israelitas, y ese lugar será consagrado por mi gloria. Yo consagraré la carpa del encuentro y el altar. También consagraré a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Yo habitaré en medio de los israelitas y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo, el Señor, soy su Dios, el que los hice salir de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Qué interesante esta última parte. Enseguida nos damos cuenta que es entonces esa conclusión, ¿verdad?, sobre todo no de la línea sacerdotal, sino que de lo que nosotros llamamos la línea del Deuteronomio, ese elemento que nos vuelve a recordar que yo soy Yahvé, yo soy el Dios de ustedes, sobre todo el Dios que les hice salir de Egipto, y yo les he llamado para habitar en medio de ustedes. Bueno, estos elementos seguiremos reflexionando en más Ñande Yarañé, que volveremos enseguida. La Fundación Ñande Yarañé te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañé para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente
en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Y seguimos con Ñandeyarañe. Queremos continuar entonces nuestra reflexión en esta última parte del capítulo 29 que nos está hablando del holocausto diario. ¿Cuál es el sentido principalmente? El texto finaliza con la instrucción de los sacrificios diarios, es decir, de cada día, que nos dice que tiene que ser uno a la mañana y uno a la tarde. Este texto paralelo lo vamos a volver a encontrar en el libro del Levítico, en el libro de los Números, en el capítulo 28, 1, 8. Lo vamos a encontrar de nuevo aquí en el libro de los Números, capítulo 28, 1, 8. Esto advierte sobre un posible origen distinto, ¿verdad?, del texto, lo que se confirma en una lectura atenta que revela ciertas repeticiones, en las repeticiones, sobre todo en este sentido, ¿verdad?, del sacrificio diario. Aquí también es importante mirar, no obstante, la primera parte, ¿verdad?, que es original y narra los sacrificios diarios que serán responsabilidad de los sacerdotes. Cada mañana y cada tarde se sacrificará un cordero y se presentará una cantidad de harina amasada y aceite de oliva. La décima de harina es probable que indique la décima parte de un efá. Es una medida, ¿verdad?, que nosotros conocemos. Y también la otra medida, y el hin, era una medida para líquidos de origen egipcio que equivaldría aproximadamente a 4 litros, un hin. Por lo tanto, aquí se ordena presentar 1 litro de cada acto ritual. Entonces, resulta curioso, por lo tanto, leer estos ritos que se debían efectuar a la puerta de la morada antes de entrar, donde se ubicaba el altar de los sacrificios. Esto también es importante, ¿verdad?, porque ayer nosotros decíamos en nuestro curso justamente que el altar de por sí estaba afuera, enfrente, ¿verdad?, de la puerta, pero se refiere en forma anacrónica al altar que ellos tenían en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que nosotros estamos todavía recibiendo órdenes en el monte Sinaí. Moisés, que viene con el pueblo después de que estaban huyendo, después de haber pasado el Mar Rojo por el desierto, estamos huyendo todavía de la esclavitud, ¿verdad? Pero aquí ya estamos encontrando todo lo que Dios les está diciendo como un programa de vida para el pueblo en el sentido ritual. Pero es casi como que nos olvidamos de todo lo que estábamos haciendo anteriormente en este recorrido, en este camino, ¿verdad?, de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Pero por eso que siempre aquí se nos presenta también en una forma de los verbos en futuro siempre. Esto lo que harás, ¿verdad?, lo que harás en el futuro. Pero aquí, al ser anacrónico, decíamos porque va uniendo también los dos elementos. Tanto te habla un poco de la carpa del encuentro, que sería ya el modelo de una primera presencia de Dios con su pueblo, pero ahí dentro del pueblo, en el camino por el desierto.
Pero por otra parte te está hablando de la presencia de Dios dentro de su pueblo, pero ya cuando ellos son sedentarios y tienen la construcción del templo de Salomón. Imagínense, mucho tiempo después. Es anacrónico, pero se van uniendo estos dos elementos. Para decir que todo lo que se ha construido y todo lo que se tiene en cuanto al templo y en cuanto al rito, no es una cosa inventada entonces por el pueblo, sino que es algo que, o sea, no es inventada por el pueblo en el sentido de que no es una persona que se le ocurre y dice, bueno, pecha yeyapota la ñande rito lleva, sino que es Moisés mismo que va recibiendo las órdenes de parte de Dios. Entonces, es muy interesante leer todos estos ritos que se deben efectuar, ¿verdad? A la entrada, allí donde estaba el altar de los sacrificios. El texto que allí se agrega dice que se reunirá Dios con su pueblo y hablará en ese lugar. Peñande esta mañana mongueta guria ya lleva. Vaya peñande yara boila ñande no y ajinado y potañande ñande atupaco ave porque ja eoñe eta ñande. Este es el lugar. Hay potape yupaite llegó porque shañe mongueta se venden bien. Ahora, ¿qué sucedió con el arca? Y el diálogo solo con el sumo sacerdote en el santo de los santos. Porque nosotros después sabemos aquí qué pasa, ¿verdad? Es Dios el que va a hablar ahora a todo su pueblo. Pero por otra parte nosotros sabemos, ¿verdad?, que el santo, santorum, es decir, ese lugar donde está el arca, después nosotros sabemos que solamente también podrá entrar allí, ¿quién? El sacerdote, el sumo sacerdote, solamente después podrá entrar ahí. Aquí entonces hay una combinación de dos tradiciones que nos dejan un poco casi en una contradicción. Es un poco difícil encontrar una respuesta, ¿verdad?, a esta contradicción. Porque por una parte dice que Dios mismo que va a hablar a todo el pueblo, pero por otra parte en la tradición también sabemos que más adelante se va a insistir en que solamente el sumo sacerdote podía entrar en el Santo Santorum donde estaba el Arca de la Alianza. Esto mismo nosotros después lo encontramos cuando Zacarías entra y se encuentra solo, frente al arca, ¿verdad? Cuando le toca ese momento de encontrarse, el momento de las ofrendas en que tiene que ofrecer. Y es ahí donde se le aparece, según el Nuevo Testamento, Lucas, ¿verdad?, el ángel que le habla y que le dice que va a tener el hijo, y Juan, etcétera, etcétera, como el precursor que está llegando. Entonces, parece ser otra tradición la que nosotros encontramos allí, en la cual Dios se comunica directamente con los creyentes, o sea, con su pueblo, en el contexto del sacrificio diario. Entonces aquí hay una tradición y hay una corriente diferente a la otra. Entonces esa primera tradición tal vez sea mucho más pietista, digamos, o mucho más puritana, por otra parte, en el sentido de que peñan de yara oñemonguetata mandi oñemonguetata, y solamente con ese sumo sacerdote. Y será el sumo sacerdote después el que le haga llegar, ¿verdad?, la voz suya, la que le haga entender y la que le haga conocer al pueblo la voluntad de Dios. Pero por otra parte, esta tradición del sacrificio diario es otra, donde es Dios mismo el que quiere reunirse con su pueblo, Dios mismo el que le quiere hablar a su pueblo, y Él mismo entonces en este sacrificio, y además es un sacrificio diario, en todo momento, Dios que le habla a su pueblo. Los hijos de Israel son todos los israelitas y es a ellos a quienes se dirigirá en ese momento. La insistencia en que este lugar será santificado con su presencia parece rivalizar con el monopolio del arca y sus querubines, rompe con el esquema de santidad por el cual el Santo de los Santos era el lugar más sagrado debido a la presencia de Dios en el arca. Entonces rompe con todo esto, porque ahora te está diciendo, es aquí el lugar más sagrado, te está diciendo, es el pueblo, es la comunidad, es el lugar donde se ofrece el sacrificio, frente incluso, pero es Dios que está hablando continuamente. Entonces estamos en otra tradición, estamos hablando con otro grupo que piensa totalmente diferente y nos hace entender que Dios quiere comunicarse con el pueblo, Dios quiere hablar con la gente, Dios no quiere ser solamente con un cuatijaño, ¿verdad? Yo te comunico a vos y vos te vas a ir y le vas a hablar a ellos. A través de intermediarios. No quiero intermediarios en síntesis. Yahvé estará fuera de la morada va a estar Dios.
y santificará con su presencia el altar. Aarón y sus hijos son mencionados nuevamente como si la primera unción no hubiera ocurrido ahora entonces. Y todo se cierra evocando el pacto por el cual Yahvé será el Dios exclusivo de Israel. Es aquí donde decíamos, esta es una tradición muy conocida, ¿verdad?, en todo el Antiguo Testamento, porque es la corriente deuteronomista, normalmente la que nosotros conocemos, con la sacerdotal, es una combinación entonces de estas dos tradiciones posiblemente. Termina diciendo, yo habitaré en medio de los israelitas, y ellos serán que yo, el Señor, se den cuenta de que yo soy su Dios, el que los hice salir de Egipto para habitar en medio de ellos. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañé te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañé para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yarañé. Y seguimos con Ñande Yarañé. Estábamos leyendo esta última parte, ¿verdad?, de nuestro capítulo 29, el holocausto diario. Y esto entonces, que va del 38 hasta el final, que es el 46, nos da a entender, decíamos, que posiblemente es una tradición diversa, ¿verdad?, de la que tenemos, que el autor sagrado después la va ensamblando. Pero es una nueva posibilidad que ahora nos dice. En cuanto siempre defendíamos hasta el momento de esa santidad absoluta de Dios, donde el sacerdote entra, se comunica con Dios en el lugar del santo de los santos, donde está el arca de la alianza, donde hay un privilegio pero exclusivo, ¿verdad?, del sacerdote, y es el sacerdote el que después como mediador, como pontífice, decíamos, se comunica con el pueblo. Ahora volvemos a esta otra tradición que parece que hay una segunda alternativa, donde Dios dice, bueno, y por ahí te dice el año monguetán en día, le dice al sacerdote, ¿verdad? Pero ese año monguetán se ahí con el pueblo. Yo también quiero hablar con ellos directamente. Y Dios entonces en este caso dice que Él mismo se pone a la entrada, a la puerta
a la puerta, en el lugar del sacrificio. Y desde ahí es donde Él santifica todo lo demás. E insistirá ciertamente después con todo lo que es el altar del sacrificio. Allí donde el pueblo ofrece prácticamente, ¿qué es lo que está ofreciendo? Y está ofreciendo por la expiación de sus pecados. Está hablando directamente con Dios, se está encontrando directamente con Dios. Esta es una tradición entonces muy interesante donde posiblemente se nos habla de una tradición diferente, ciertamente, pero donde nos quiere dar a entender de que Dios está presente y que está mucho más cercano al pueblo. Por lo tanto, se trata de una narración alternativa, donde la relación entre Dios y el pueblo no es mediada por el sacerdote, sino que estos tienen la función, ¿verdad?, de ofrecer sacrificios. En este caso, el sacerdote queda en esta función de ofrecer los sacrificios, pero no la de ser exclusivos intérpretes de la voz de Dios en este caso. Este mensaje es bien coherente con todos los textos post-exílicos, tardíos. ¿Por qué? Porque justamente viene contra aquellos textos que tenemos en Zacarías 11, 4, 17 y Malaquías 1, 6, que va al 2 hasta el 6. Recordemos que aquí hay un problema, ¿verdad?, que el pueblo de Israel había sufrido. ¿Y cuál era esta situación? Y por eso dice en contra de esos textos. Recuerden que la Biblia al mismo tiempo es una respuesta y contra también, una respuesta como un ping-pong ante situaciones en que ellos van viviendo, porque esto es historia de salvación. Hay un momento en el cual el autor sagrado insiste mucho en lo que significa simplemente la mediación a través del sacerdocio. El sacerdocio, que es ese encuentro personal con Yahvé, ese encuentro personal con Dios y que hace de intérprete. Y simplemente hasta allí llegamos y el pueblo queda siempre lejano. Ya hemos visto bastante eso nosotros, ¿verdad? Y nosotros lo llamábamos como un proceso, como un progreso también. Un Dios que antes incluso se manifestaba solo, a través de todo lo que era la misma naturaleza y que el hombre tenía que ver, darse cuenta, a través de una nube, a través de los rayos, a través de los truenos, a través de un terremoto, a través del relámpago, la fuerza de Dios manifestada en la naturaleza, incluso a través del diluvio, podemos decir. Pero ahora, en un segundo momento, decíamos que justamente que tiene bastante todavía aquí, es un Dios que llamaba, consagraba, y por eso hemos leído todo y hemos visto, consagraba a sus sacerdotes, dándole una función específica. Y esta función específica es la de comunicarse Dios con el sacerdote y el sacerdote después que hace llegar entonces al pueblo su voz a través del pontífice. Y aquí entonces estamos encontrando el elemento importante, ¿verdad?, de la figura de Moisés en primer lugar, y luego que se va manifestando como una continuación del sacerdocio, que lo interpretamos como una continuación de una voluntad de Dios, ¿verdad? Porque continúa esa voluntad de Dios en la persona de Moisés, pero que consagra a su hermano, a Aarón, y a sus hijos, que será posteriormente un pedido, dice, para todos los otros hijos, ¿verdad? O sea, para todos los que vendrán. Así el sacerdocio les pertenecerá por un decreto irrevocable, todos los que vendrán, la función sacerdotal. Pero volvemos a encontrar en esta última partecita donde parece que se contradice todo lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Donde solamente Dios se manifestaba a través del sacerdocio, para el altar, para el momento del holocausto. En esta última parte, sin embargo, Dios se vuelve a manifestar, pero Él quiere estar presente ahí. Querido pueblo, ahí me se penendie, quiero entonces conversar yo mismo con ustedes. Era uno de los elementos importantes también que Dios ya le había dicho, ¿verdad?, a Moisés cuando le dice que quiere justamente construir el templo, pero porque yo mismo les quiero hablar y yo les quiero tener aquí reunidos, dice, a todos, dice, es decir, a toda la comunidad. Esto nos hace pensar y nos hace entender, como ya año 1800 y un poco, Wellhausen, quien es
uno de los primeros teólogos biblistas alemanes que va descubriendo que en la Biblia se sienten así como ciertos textos que parecen ser contradictorios, ¿verdad? Unos que insisten mucho en el aspecto, ¿verdad?, de la santidad, ¿verdad?, del kadosh, de Dios, ¿eh? Y por otra parte, otros textos que insisten mucho en una cercanía total de Dios con su pueblo. Y es así donde él después va haciendo una división de los textos y los va llamando el texto donde aparece Elohim, el texto, o la tradición elohista, ¿verdad? Después la otra tradición yavista, donde aparece el nombre de Yahvé, o la tradición sacerdotal y también la tradición deuteronomista. Estos son los 4 tradicionales que nosotros conocemos. Pero después se fue desarrollando el estudio y se han encontrado incluso más posibilidades de tradiciones, porque la Biblia entonces es un conglomerado de tantas tradiciones durante tantos tiempos, ciertamente, que fueron apareciendo estos textos, que al final, después del exilio, bajo esta catástrofe que ellos sufrieron, el autor sagrado o la comunidad se sienta a escribir y a reflexionar. Y es por eso que al unir este chamburreado, decíamos, de tantos textos, esta variedad de textos, esta variedad de perícopas, nosotros encontramos como una sola línea de narración, pero donde todos los textos tienen un lugar que van ocupando. Y esto entonces es lo que nosotros procuramos descifrar y procuramos entender con nuestra exégesis. Pero lo más importante es que Dios es santo, por una parte, te indica eso, la santidad de Dios, pero por otra parte también te está indicando de que Dios quiere estar muy en contacto con su pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. La Fundación Ñande Yarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Nos encontramos en este momento con una de las mamás que hizo o hace siempre una experiencia tan hermosa con la hermana Regina. ¿Nos puede contar un poco su experiencia, todo lo que usted fue viviendo desde el comienzo y lo que están viviendo ahora también en este proceso, ¿verdad?, de cambio y de lucha por la vida saliendo de las adicciones? Ya, Padre, hoy día, gracias a mi poder superior,
puedo hablarle a usted de mi condición de codependiente en proceso de recuperación. Yo tengo un hijo de 24 años enfermo. Para nosotros ha sido una experiencia, digamos, muy dolorosa en el sentido, ¿verdad?, de que hemos tardado casi 10 años en poder descubrir la realidad de mi hijo enfermo. Ciertamente lo que nosotros hemos aprendido hoy es que las manifestaciones, la actitud de las personas es lo que nos hace ver su condición de enfermos, ¿sí? Ciertamente... 10 años me dijiste, te costó. 10 años. Pero ¿por qué? Porque ustedes no aceptaban o no se daban cuenta directamente de la actitud de su hijo. Y no nos dábamos cuenta porque atribuíamos a una situación de, ¿cómo que se dice? De la edad, como se dice. Pensábamos que era una cuestión de rebeldía, sí. que los jóvenes están acostumbrados hoy día a tener sus fiestas y todo eso. Con el proceso hemos confundido la situación, ¿verdad? Claro. Con ciertos síntomas que son características de la enfermedad, en mi caso, ¿verdad? Adicto a narcóticos, ¿verdad? Sí, Entonces duerme mucho, no tiene ganas de nada, o sea, se centra esta enfermedad en la voluntad, no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Sí. Entonces, y también, ¿verdad?, porque podemos atribuir a que en ciertas oportunidades como padres hemos actuado, hemos recurrido a hacerle ciertos análisis en situaciones en que a nosotros nos parecía o nos hizo tener dudas que lamentablemente fueron negativos. Sí, claro, negativo. Porque una de las características de estos enfermos es que son muy astutos. Sí. Son muy astutos y neutralizan. Sí, son manipuladores. Yeah. Fundamentalmente, manipulan todo. Esconden todo y como... tampoco, ¿verdad?, hay que decir la verdad, los padres nos ocupamos de profundizar un poco más en ciertas, ¿cómo que se dice?, en ciertas cosas que ya nos están indicando, ¿verdad?, claro, de que algo verdaderamente está mal, que tu hijo tenga 20 años y que provenga de la familia, en nuestro caso, ¿verdad?, en nuestro tipo de seno familiar, que no somos perfectos, pero que teníamos una línea, digamos, y conducta de familia normal, ¿verdad?, no excedida en muchas cosas. Nosotros no somos padres bebedores, no somos padres maltratadores, no había violencia familiar en nuestra casa. Entonces, bueno, ¿por qué nuestro hijo tiene que tener ciertas actitudes, ¿verdad?, claro, o ciertas características? Y bueno, y entonces nos demoramos muchísimo en eso, ¿verdad? No pusimos límites, que es lo que nos recomienda nuestro programa hoy día, claro, ¿verdad? Que nosotros somos de la familia Naranom, ¿verdad? Mi hijo también actualmente es grupo de NA. Y bueno, gracias a nuestro poder superior, gracias a que pienso, ¿verdad?, que este poder superior nos iluminó, porque cuando uno ora, Dios te va mostrando el camino. Porque en este caso voy a mencionar el nombre de la hermana Regina Siam, es una persona pública, ¿verdad? Pero ¿quién, si no está en esto, puede recurrir? Y claro, investigando, averiguando, pude llegar a ella. Y hemos encontrado la salvación a nuestras vidas, porque nosotros como coadictos pensamos en primer lugar en nuestra salvación, claro, ¿verdad? Claro. Como yo tengo una familia constituida, tengo un esposo, tengo otro hijo, entonces es salvar nuestras vidas primordialmente, porque nos dimos cuenta de que nosotros no podemos gobernar esta situación. Claro, nos hemos rendido ante nuestro poder superior y nos hemos reconocido que somos impotentes ante esta situación. Claro. Nosotros no vamos a poder resolver. Entonces lo que nosotros podemos también perdonarnos a nosotros mismos, porque claro, nos llega un momento de sentimiento de mucha culpa, y perdonarle a nuestro enfermo también, ¿verdad? Claro. Porque no todo fue color de rosa. Estamos hablando de mucha frustración, porque cuando uno cría un hijo, crea con mucha expectativa, ¿verdad? Entonces nosotros, gracias a este programa en Naranon, hemos aprendido a tener 0 expectativa, pero 100% de esperanza en que con la ayuda de nuestro poder superior, nosotros y nuestro hijo se puede recuperar. Claro. ¿Verdad? Él puede
lograr detener la enfermedad y nosotros recuperar nuestra salud mental. Porque para animarle, ¿verdad?, a todos los padres de familia, muchas veces uno siente rabia en contra de su propio hijo. Claro. Pero después recurriendo a esto que por la gracia de Dios hemos encontrado, uno aprende a darse cuenta de que está lidiando con un enfermo. Exactamente. ¿Verdad? Él no puede controlar, él mismo no se puede controlar y él mismo se siente culpable de lo que hace. Claro. Entonces, nuestra mirada es otra, nuestro sentimiento ya es otro. Le miramos con amor, claro, ¿verdad? Bueno, ciertamente pensamos nosotros que ni él mismo hubiera querido eso para él. Claro. ¿Verdad? Las circunstancias en las que quizás él se encontró para llegar a esto, él ahora, nosotros sabemos por el proceso de recuperación que ni él mismo quiere en su vida, pero como ya no es una vez que cae, ¿verdad?, queda ya en esa dependencia. Claro, él tiene que hacer su esfuerzo. Su grupo de NA, ¿verdad?, es un grupo similar al del grupo de familia, en donde ellos tienen, como dice siempre la hermana, un botiquín de cosas, o sea, de instrumentos, de elementos para agarrarse, para lograr detener su enfermedad. Sí. Y hasta incluso, ¿verdad?, la alimentación, ¿verdad? Entiendo. Hasta eso tiene que ver en esto, no solamente, o sea, esta es una enfermedad física, mental y espiritual. Sí. Entonces, cuando hablamos de físico, por ejemplo, deben consumir mucho dulce, tienen que tomar mucho jugo. O sea, cuando uno está enojado con su enfermo, yo le digo, por mi experiencia personal, le he negado hasta un plato de comida a mi hijo. Y si nosotros no le damos de comer, no le damos fruta, no le hacemos el jugo que a él le va a ayudar, porque los dulces es lo que a ellos les o sea, como actúan en el cerebro, entonces le da una sensación de saciedad, entonces eso les ayuda muchísimo a poder detener las ganas de consumir. Entiendo. Por ejemplo, ¿verdad? Y el grupo de ayuda, ¿verdad? También, si algún chico, ¿verdad?, está escuchando, este grupo es maravilloso, es milagroso. ¿Por qué? Porque es un poder superior el que está actuando ahí dentro. Claro. ¿Verdad? Son personas que pasan la misma situación que él. Mucha gente que ha ido sin ganas de querer recuperarse, pero como ven que otros sí pudieron, ¿verdad?, que son policonsumidores. En mi caso, por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro hijo consume una sola sustancia, ¿verdad? Claro. Pero él mismo, por ejemplo, cuenta las experiencias de que hay policonsumidores. Claro. Consumen muchísimas otras sustancias y pudieron dejar de consumir. Y eso él, como cuento como testimonio, que una vez me dijo, yo una sola sustancia consumo, como otro que consume más que yo puede y yo no voy a poder. Claro. ¿Verdad? Claro. Y así mismo nos ocurre a nosotros en familia, nos vamos y en secreto, en sigilo, escuchamos, porque lo que ahí se dice, ahí se queda, escuchamos las tragedias que ocurren dentro de una familia. Así y uno mismo se pone en el lugar de los demás, dice, a la pucha, claro, ¿cómo yo no voy a poder recuperar mi vida? Sí. Yo, por ejemplo, dejé de trabajar, dejé de ser una persona normal, no dormíamos, ¿verdad? Mi esposo también tuvo problemas emocionales, ¿verdad? Le costaba mucho poder sostener, ¿verdad? Hasta incluso la tensión laboral, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros recuperamos. ¿Por qué? Porque hoy podemos dormir tranquilos, ¿verdad? Claro. Le aconsejo a esos padres que hoy están desesperados, porque nosotros llegamos a este programa desesperados, descontrolados, sin saber. ¿Y su hijo quería ir su hijo, o usted medio forzado le llevaron a su hijo? Quiso irse él. Quiso irse. Él ya se dio cuenta. Se rindió porque él quiso empezar una nueva vida. Ya. Entonces. ¿Y cuántos años había llevado así? 10 años. 10 años. Y aún con un año de proceso, ¿verdad? A él le costó mucho entender realmente de qué se trataba el programa. Igual que a los padres, uno se va y se siente ahí, ve tantas herramientas que te dan. Yo me acuerdo, ¿verdad? Y siempre cuento como testimonio, me sentaba y decía yo, Dios mío, ¿qué son todas estas cosas? Nunca me va a entrar, porque vos escuchás como hay gente que ya hace tiempo está y en medio de toda esta desgracia, no, yo no me voy a recuperar nunca. Y dice la gente, ¿qué es lo que tiene el grupo? Bueno, el grupo es de un poder superior, no son las personas, es nuestro poder superior el que actúa sobre todas las personas. Y le voy a decir más, usted no va a creer que pasado un tiempo uno está en el programa, como
un grupo de, no sé, 20, 30 personas podemos tener el mismo pensamiento. Entonces eso te da a entender de Claro, que funciona. es la fuerza, y sí, porque sí, no es sí, nadie sí. que te está, Diciendo lo que tenés que, no, nadie forzando te está a hacer. forzando a convencerte de qué es lo Claro. que ocurre ahí, ¿verdad? Muy bien, entonces muchísimas gracias por compartir con nosotros también para los jóvenes en familia. Sí. Y sí, ahora felizmente soy abuela, una abuela feliz, una abuela que le va a poder dar a su nieto lo que necesita, porque dejamos de darle también a la gente de nuestro entorno lo que necesita. Claro. Y quiero darle una voz de aliento a todos los padres, a los jóvenes, en una circunstancia que, bueno, nos tocó vivir, pero tenemos todas estas herramientas que utilizar y no desaprovechen. Claro. Recurren, llamen hoy mismo, donde seguro ustedes ya estuvieron hablando, y por sobre todas las cosas, no se paga. Es gratuito. Claro. Así es que es una obra de nuestro poder superior y aprovechemos. Sí. Muchas gracias. Así comenzó la reunión del Papa Francisco con el arzobispo mayor y las principales autoridades de la Iglesia greco-católica ucraniana. Francisco ha interrumpido sus vacaciones para participar en 2 días de encuentros organizados, según el Vaticano, por la delicada y compleja situación en que se encuentra Ucrania. En su discurso, el Papa ha lamentado el conflicto híbrido que hay en Ucrania, pues se camuflan los responsables de las acciones de guerra. Dice que reza para que los políticos busquen el bien de todos y no solo el bien de uno de los bandos, y que construyan la paz. Se refiere a la situación que estalló en 2014 tras la anexión rusa de Crimea y el apoyo de Moscú a los separatistas prorrusos en la región ucraniana del Donbass. El Papa ha pedido a esta iglesia que esté cerca de las personas que sufren. En enero, una delegación del Vaticano llevó a la zona las ayudas de la colecta europea que organizó el Papa. Con esta reunión, el Papa quiere 2 cosas. Primero, mostrar su cercanía a la Iglesia greco-católica ucraniana. Segundo, analizar la vida y necesidades de Ucrania para ver cómo la Iglesia greco-católica puede cumplir su misión. Se trata de predicar el Evangelio, sostener a los que sufren y promover la paz, de acuerdo con la Iglesia católica de rito latino y con las iglesias ortodoxas que hay en el país. La situación de los cristianos en Ucrania es muy complicada. En enero, el Patriarcado de Constantinopla reconoció a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana como iglesia independiente del Patriarcado de Moscú. Esto ha provocado que el Patriarca de Moscú rompa relaciones con el de Constantinopla. La Iglesia greco-católica no ha entrado en esta cuestión para no tensar aún más las delicadas relaciones con los ortodoxos rusos. La Basílica de San Pedro acogió una inusual celebración litúrgica. Recibió a migrantes, refugiados y voluntarios para los que el Papa en persona celebró misa. Francisco mantuvo el gesto grave durante toda la ceremonia. Durante la homilía casi se le saltan las lágrimas al enumerar los tormentos por los que pasan los migrantes y refugiados por ser los últimos. Sono gli ultimi ingannati e abbandonati a morire nel deserto. Sono gli ultimi torturati, abusati e violentati nei campi di detenzione. Sono gli ultimi che sfidano le onde di un mare impietoso. Sono gli ultimi lasciati in campi di un'accoglienza troppo lunga per essere chiamata temporanea. Essi sono solo alcuni degli ultimi che Gesù ci chiede di amare e rialzare. Francisco no entró a valorar las decisiones políticas tomadas con respecto a la migración, pero pidió que no se reduzca mínimamente la gravedad de este drama humano. Sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie. Non si tratta solo di migranti, nel duplice senso che i migranti sono prima di tutto persone umane e che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata. La ONU ha advertido que desde la Segunda Guerra Mundial nunca se había producido semejante número de desplazamientos a nivel mundial. Más de 70 millones de personas en el planeta huyendo de hambre, miseria y guerra.
Al terminar la misa, Francisco saludó a todos los participantes en la ceremonia uno por uno, unas 250 personas en total. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando de esta última partecita, ¿verdad?, del capítulo 29. Y el texto nos decía, por una parte, que el mensaje también que encontramos aquí, ¿verdad?, al final, es coherente siempre con el texto, sobre todo posexílico. Es coherente con el texto posexílico, que son textos tardíos, ciertamente, que se escriben después, pero contra algunos sacerdotes como Zacarías, que encontramos en el capítulo 11, del 4 al 17, y Malaquías 1, 6 hasta el 2, 9. Veamos un poco qué nos dicen estos textos, ¿verdad? Zacarías 11, que va del 4 al 17. Él nos narra de aquella alegoría a los pastores. Así habla el Señor mi Dios. Apacienta las ovejas destinadas al matadero, aquellas que sus compradores matan impunemente, mientras los vendedores dicen: bendito sea el Señor, ya soy rico, y los pastores no se compadecen de ellas. No, ya no tendré compasión de los habitantes de este país, oráculo del Señor, y entregaré a cada uno en mano de su vecino y en manos de su rey. Ellos aplastarán el país, y ya no los libraré de sus manos. Entonces apacenté las ovejas destinadas al matadero por los traficantes de ovejas. Tomé 2 bastones. A uno lo llamé favor y al otro vínculo. Me puse a apacentar las ovejas e hice desaparecer a los 3 pastores en un mes. Pero yo perdí la paciencia con ellas y ellas también se hastiaron de mí. Yo dije: no las apacentaré más. La que quiera morir, que muera. La que quiera desaparecer, que desaparezca. Y las que queden, que se devoren entre sí. Después tomé mi bastón favor y lo quebré para romper mi pacto, el que yo había establecido con todos los pueblos. El pacto quedó roto ese día y los traficantes de ovejas que me observaban reconocieron que esa era una palabra del Señor. Yo les dije:
Si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario, 30 siclos de plata, pero el Señor me dijo, echa al tesoro ese lindo precio en que he sido valuado por ellos. Yo tomé los 30 siclos de plata y los eché en el tesoro de la casa del Señor. Después quebré mi segundo bastón, vínculo para romper la fraternidad entre Judá e Israel. El Señor me dijo, toma ahora la mochila de un pastor insensato, porque yo voy a suscitar en el país un pastor, no se preocupará de la oveja perdida, ni buscará a la extraviada, ni curará a la herida, ni alimentará a la que está sana, sino que comerá la carne de las más gordas y les arrancará hasta las pezuñas. Pobre del pastor inútil que abandona al rebaño, la espada caiga sobre su brazo y sobre su ojo derecho, que su brazo se seque por completo y que su ojo derecho se apegue totalmente. Bueno, se dan cuenta, entonces contra estos pastores, de cierta manera, es que aparece también este texto. Recuerden que la Biblia, a pesar de que estamos nosotros en el Éxodo como si fuese un libro uno de los primeros que se escribe, sin embargo, nosotros tenemos todo un conjunto, ¿verdad? Porque en tiempo del exilio, ellos ya tienen toda una historia bien construida, todo lo que ha sucedido con ellos. Y desde ahí ellos comienzan a escribir. Ciertamente aquí tenemos como una relectura, por eso hay una alegoría de los dos pastores. Eso también decíamos que nosotros encontramos en Malaquías capítulo 1, 6, y que va hasta el capítulo 2, 9 también. ¿Y qué nos decía? Las mismas cosas. Aquí se refiere a las condiciones del culto. En cuanto a aquello era con respecto a los pastores que cuidan o no cuidan del rebaño del Señor, o sea, del pueblo, aquí directamente al verdadero culto. El hijo honra a su padre y el servidor teme a su señor. Pero si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Le dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Presentando sobre mi altar un alimento manchado, y ustedes dicen, ¿en qué te hemos manchado? Diciendo, la mesa del Señor es despreciable. Cuando ustedes presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no están obrando mal? Y cuando presentan un animal rengo o enfermo, ¿no está obrando mal? Ofrécelos a tu gobernador, a ver si te recibe bien y se muestra favorable, dice el Señor de los ejércitos. Y ahora, aplaquen el rostro del Señor, para que Él tenga piedad de ustedes. Todo esto viene de las manos de ustedes. ¿Acaso Él se mostrará favorable? Dice el Señor de los ejércitos. ¿No habrá alguien entre ustedes que cierre las puertas para que no enciendan en vano el fuego de mi altar? Yo no me complazco con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, y no acepto las ofrendas de sus manos. Pero desde la salida del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se presenta a mi nombre un sacrificio de incienso y una ofrenda pura, porque mi nombre es grande entre las naciones. En fin, entonces así sigue. Estas son entonces reacciones, ¿verdad?, que nosotros encontramos, decíamos, en la Biblia misma. Uno que corrige al otro también, de acuerdo a las situaciones en que se va encontrando la comunidad. En este caso, la comunidad de Israel. Cuando hay exageraciones sobre ciertos puntos, siempre van apareciendo también los mismos profetas. Aparecen dentro del pueblo mismo alguien que va corrigiendo este camino. Por lo tanto, la diversidad de los textos que nosotros encontramos ciertamente corresponden y muchas veces acentúan tan solo un aspecto que en ese momento está faltando a la comunidad. O de cierta forma, entonces ellos no están haciendo así como yo quiero. Por lo tanto, está llamando la atención. Y aquí, en este caso, entonces, lo que está llamando la atención, esta última parte del capítulo 29 del Éxodo, nos llama la atención a todos y nos dice, quiero hablar con todos. No quiero hablar solamente con algunos en el templo. A mí me parece que esto también es bastante actual, ¿verdad? Entramos en la actualidad de nuestra vida. Un 10% que se acerca al templo a hablar con Dios, a celebrar su fe con Dios.
¿Y los demás, dónde están? Es como aquel Jesús que dice en el Evangelio, ¿acaso no eran 10? ¿Y por qué solamente uno viene aquí a agradecer al Señor? ¿Dónde están los otros 9? Obeyiteina. Es un texto que está insistiendo y le está recordando al pueblo. Pueblo, acérquense, yo le estoy esperando. Y ahora dice Dios, yo mismo me pongo aquí a la entrada, a la puerta, porque les quiero recibir a todos. Les quiero ver la cara a todos. Quiero hablar con cada uno de ustedes. Y así entonces concluimos por el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañé. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes y les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por